En 2015 comenzó el mayor éxodo que se ha vivido en Latinoamérica. Al día de hoy son alrededor de 5,5 millones de venezolanos que han dejado su tierra en busca de mejores oportunidades de vida, en busca de un futuro mejor. Hoy está con nosotros Paula Rosiasco, quien es especialista en desarrollo social del Banco Mundial, pues para hablarnos acerca de este tema, de cómo está el tema de los migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por acompañarnos. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para iniciar me gustaría comentarte, ante lo que se está viviendo ahora, bueno, pues en el contexto también de COVID-19, podríamos hablar de una crisis humanitaria que se suma a una crisis sanitaria y teniendo esto en cuenta, pues ¿cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos en América Latina? En efecto, Jessica, estamos frente a una crisis humanitaria sin antecedente en la región de Latinoamérica. Antes del COVID ya teníamos una de las afectaciones más importantes a nivel mundial. La crisis de migración venezolana es la segunda más grande después de la crisis siria en número. Sin embargo, el COVID ha hecho todavía más profundas las vulnerabilidades de esta población. Hoy ellos son más pobres, tienen mayores riesgos de infectarse de COVID. Si se infectan, tienen menores posibilidades de sobrevivir y además de eso tienen mayores dificultades de recuperarse de la crisis económica que casi cualquier otro grupo poblacional en el continente. Una de las afectaciones más importantes que han sufrido ha sido el nivel de sus ingresos y el nivel de pobreza. En el Perú, por ejemplo, estimamos que antes del COVID-19, más o menos el 18% de los trabajadores venezolanos eran pobres. Después de solo 30 días de aislamiento social, el 92% de ellos serían pobres. Esto es un aumento dramático en solo 30 días. Gracias, Paula. Al inicio de esta respuesta que me dabas, tocaste un tema bien importante que es el tema de salud ante COVID. O sea, si de por sí ya había una desigualdad, una brecha, ¿no? en cuanto a estos accesos, pues ahora esto se ha incrementado. Ha sido no solo un golpe económico en la pérdida de ingresos que ya nos comentabas para los migrantes, sino que también están más expuestos al virus. ¿Qué está pasando ahí, Paula? En efecto, Jessica, para la mayoría de la población migrante y refugiada en nuestros países es prácticamente imposible adoptar las medidas necesarias para protegerse del virus. Por un lado, la mayoría de la población migrante y refugiada vive en condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, en el Perú, la población migrante tiene 14 niveles más de hacinamiento que la población local. Wow. Esto quiere decir que para ellos es prácticamente imposible guardar la distancia social necesaria para evitar el contagio. Y un contagiado en el hogar afecta a toda la familia. También otras medidas como el uso de mascarillas es muy difícil por el impacto que ellos han tenido en sus ingresos. Por ejemplo, en Colombia y en Ecuador encontramos que 2 de cada 3 familias migrantes y refugiadas han tenido que sacrificar una de las 3 comidas necesarias al día durante la pandemia. Esto quiere decir que ellos tienen que escoger entre comer aún menos o comprar mascarillas. Y estas condiciones solamente habrían empeorado durante la pandemia, ya que muchos al no tener un ingreso no han podido pagar sus rentas y han tenido que mudarse con amigos o con familiares, lo cual implica mayor hacinamiento o, lo peor, han tenido que irse a vivir en las calles en donde están continuamente expuestos al contagio. Qué situación tan compleja, tan desafortunada y tan triste, Paula. ¿Qué está pasando si se llegan a enfermarse o si se llegan a contagiar de COVID o piensan que pueden tenerlo? La verdad, Jessica, es que no sabemos a ciencia cierta qué pasa con ellos porque la mayoría de la población venezolana no busca atención médica aún cuando presentan síntomas relacionados con el COVID. Y esto tiene múltiples razones. Una de ellas es la baja afiliación al sistema de salud en nuestros países. En Colombia y en Perú, aproximadamente 1 de cada 10 migrantes tiene una afiliación a un seguro de salud. Y por esto, a pesar de que los gobiernos han decretado acceso universal a atención en salud por afectaciones relacionadas con el COVID, la mayoría de ellos no busca esta atención porque piensa que no va a poder pagarla. Y otra parte que es muy importante es el miedo a la discriminación. Muchos de ellos no buscan ayuda por este miedo. Y esto nos afecta a todos, porque el coronavirus no distingue nacionalidades y un afectado más en nuestra comunidad nos hace a todos más vulnerables. Y es así como la discriminación hace que todos estemos más expuestos al contagio. Muchas gracias, Paula. Para ir finalizando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar?
¿Qué posibilidades hay de que esta situación pueda cambiar? En realidad, Jessica, hay mucho por hacer y todos podemos contribuir. Uno de los puntos más importantes y más urgentes ahora es integrar a las familias migrantes y refugiadas venezolanas en la respuesta y en la recuperación económica de nuestros países. Y esto debe hacerse porque es precisamente en estas familias en donde puede estar la clave para dinamizar la recuperación económica en nuestros países. Por ejemplo, en el Perú estimamos que si la población venezolana se integrara a la economía peruana, podrían incrementar la producción nacional en $3.200 millones adicionales al año, que serían suficientes para cubrir 1/3 del gasto anual en educación. Otras medidas que son importantes incluyen ampliar el cubrimiento de agua y saneamiento y de provisión en servicios de salud en las principales áreas receptoras. También suministrar acceso a mascarillas y reducir brechas en servicios debido a la discriminación. Pero tal vez lo más importante que podemos hacer ahora es ser solidarios, porque es precisamente en la integración de estas familias en donde podría estar la clave para que tanto ellos como nosotros salgamos adelante de esta crisis. No solamente debe hacerse por razones humanitarias, sino también por razones de salud pública y porque es un buen negocio para todos. Gracias, Paula. Creo que cerraste muy bien, ¿no? Es un buen negocio para todos y también dijiste algo bien importante, ¿no? Que al menos a mí me llega, ¿no? O sea, el ser solidarios, estamos viviendo una época complicada a nivel mundial, ¿no? En este contexto de COVID. Así que bueno, es una palabra fundamental. Muchas gracias, Paula Rosiasco, especialista en desarrollo social del Banco Mundial, por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, pues ya saben, manténganse conectados que continuaremos conversando sobre más temas. Yo soy Jessica Berman, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.